¿Qué tal amigos? Bienvenidos una semana más a Beijing 4.9. En esta ocasión nos trasladamos a uno de los lugares más icónicos y emblemáticos de la capital de China. Bienvenidos al famoso Templo del Cielo. El Templo del Cielo se construyó en 1420 durante la dinastía Ming y constituyó el templo imperial más sagrado de todos los existentes en el país. Tanto los emperadores de la dinastía Ming como los de la dinastía Qing lo emplearon para pedir a los dioses por buenas cosechas en primavera y buenos frutos en el otoño. Desde 1998 forma parte del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aunque como vais a ver en este vídeo el Templo del Cielo es un parque bastante generoso en cuanto a dimensiones, la realidad es que cuando alguien te habla del Templo del Cielo, la primera imagen que se nos viene a todos a la mente es la misma, la que estáis viendo al principio del vídeo, la espectacular arquitectura del Xinjiang, o en español, el Salón de la Oración, el cual me atrevería a decir que junto a la Ciudad Prohibida y a la Gran Muralla, compone el trío de escenas más reconocibles de la ciudad de Beijing. El Salón de la Oración se encuentra en el norte del complejo y tiene una base circular de 30 metros de diámetro por 38 metros de alto, todo ello sobre una base de mármol compuesta por 3 alturas que suman un total de 6 metros. Para su construcción se empleó ladrillo y madera y no se hizo uso de un solo clavo o de una sola viga. Otro de los grandes atractivos del recinto es la Bóveda Imperial del Cielo, una estructura con gran parecido al Salón de la Oración, pero de dimensiones algo más humildes y que se encuentra rodeada por la popular Pared de los Ecos. Cuando la visitéis, veréis a más de un turista tratando de comprobar si es verdad eso de que puedes escuchar lo que dice otra persona situada en la parte opuesta del muro, cuya circunferencia mide 193 metros y posee una altura de 3,7. Como veis en esta y en otras construcciones del complejo, se hace bastante uso de las formas circulares y del color azul. Con ello, las dinastías hacían uso de la simbología relacionada con el cielo. En otra ocasión visitaremos la Ciudad Prohibida y podréis comprobar cómo los colores empleados son totalmente diferentes, pues allí, al ser el lugar de residencia habitual del emperador, se hacía un uso especial de los dorados y los rojos, colores reservados prácticamente en exclusividad a los hijos del cielo. Por otro lado tenemos al Altar del Cielo, una enorme estructura circular compuesta por 3 plataformas de mármol blanco de 5 metros de altura, cuya base se asienta sobre un amplio espacio abierto de base cuadrangular. La contraposición de la base cuadrada con el altar circular pretende reflejar la relación entre el cielo y la tierra. Como veis, hay mucha simbología en todo esto. De hecho, cada uno de los anillos del Altar del Cielo cuenta con un número de piedras y escaleras que es múltiplo de 3 o de 9, número que representaba a la figura del emperador. De hecho, si estáis atentos al vídeo, veréis que os grabamos un par de tomas de otro detalle que a un servidor le parece muy interesante, a la par que simpático, por el diseño y colocación de las criaturas. Si os fijáis bien en las esquinas de algunos edificios de gran importancia, veréis que hay una serie de animales que las adornan. El número máximo de animales que podréis encontrar es 12, otra vez múltiplo de 3. Pero sobre esto hablaremos en otro vídeo porque es más interesante de lo que parece y nos estamos yendo por la tangente. Por comentaros algo, la primera figura que veréis será la de un inmortal montando sobre un pájaro, el segundo será un dragón y el tercero un fénix. Pero como digo, en otro vídeo trataremos de este tema con mayor profundidad.
Y paro ya porque al final voy a terminar el vídeo sin deciros realmente lo más útil para vosotros. Si queréis ver todos los recintos deberéis comprar la entrada completa, que más o menos sale por unos 35 yuanes, unos 4,5 euros al cambio. Puede parecer caro para visitar un parque, pero como veis por las imágenes, el nivel de mantenimiento y cuidado de este lo merece. Antes, el Templo del Cielo era un lugar sagrado para los emperadores. Ahora es visita obligada para todos los turistas que abarrotan el lugar año tras año, y se ha convertido en un paraíso más de la ciudad para todos los jubilados que pasan aquí las mañanas y las tardes jugando con sus amigos al ajedrez china, a las cartas o haciendo deporte a unos niveles que jamás esperarías si no lo hubieras visto antes en Beijing 4.9. Nos vemos el próximo miércoles, no olvidéis suscribiros y darle al botón del like, porque de esa manera nos ayudáis un montón y hacéis que el canal pueda seguir mejorando y trayendo contenido como este cada semana. Esperemos que os haya gustado el vídeo, nos vemos el próximo miércoles.